Hola a todos, los saluda Néstor Bentancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes un video con spoilers, hablando de la nueva película Us, Nosotros. Si no viste mi crítica sin spoilers y si no viste la película, te recomiendo que veas primero ese video porque acá voy a estar arruinando sorpresas en 3, 2, 1. Como dije en mi crítica, realmente a mí la película me gusta, sobre todo lo que tiene que ver por el concepto inicial, la premisa y la gran ejecución en la parte de la dirección, la puesta en escena, las actuaciones, etcétera, etcétera. Igualmente, no es Get Out. No es tan buena como Get Out. No es tan profunda, no es tan rica, no es tan sólida como Get Out. Y sobre todo en ese último tercio siento que el libreto realmente empieza a flaquear bastante y se empieza a coquetear un poco con el desastre, con lo ridículo. ¿Por qué? Porque está siguiendo una línea de M. Night Shyamalan por ciertos momentos, que era un director que yo decía que me estaba haciendo acordar por momentos de esta película, que hace cosas que se acercan a lo mejor que ha hecho Shyamalan. Y hace cosas que se acercan un poco a lo peor que ha hecho Shyamalan. De todas las opciones que él tenía, se fue por el camino más escabroso, que era hacer algo a mega gran escala, o sea, no centrado solamente en esta familia y en esta casita del bosque, no. Quería hacer algo que estuviera impactando a todo Estados Unidos, posiblemente el mundo, y darle una explicación que transitaba por lo científico, por la ciencia ficción y por lo construido por el hombre. Entonces, cuando eso sucede, y si nos da esta explicación de que personas construyeron esta especie como de mundo subterráneo para crear estas copias y que estas copias potencialmente estuvieran dominando, controlando a los seres humanos originales, que después eso se termina abandonando hasta que llega una niña que es especial, que puede un poco liberarse, hace algo que desata un efecto dominó y empieza a generar un montón de problemas. El gran problema con esto es que cuando te explican esto así, tu cerebro racional se activa y empiezas a generar un montón de preguntas que pasan por lo logístico, ¿no? De, ok, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quiénes? Entonces, la película ya desde el vamos se mete en esa esquina o ese lugar incómodo de tarde o temprano sentarse a dar respuestas a todas esas series de preguntas. Preguntas como, ok, personas construyeron esto, fantástico, lo abandonaron. ¿Por qué no erradicaron las evidencias? ¿Por qué no se deshicieron de estas copias? ¿Por qué no dinamitaron todo esto? En el caso de dejarlo abandonado, ¿por qué no cerraron o sellaron las salidas para que no fuera tan fácil? Parece un shopping center, ¿no? Tienen las escaleras mecánicas, suben y bajan, se van acá por lo menos vemos una puerta de salida en esta playa. Y con el paso del tiempo nadie accidentalmente entró en este lugar. Realmente no queda demasiado claro cómo se sostuvo la infraestructura de este lugar, la energía, el saneamiento. ¿Cómo pueden ser estas personas tan saludables y fuertes comiendo conejo nada más ahí abajo? Que evidentemente el conejo también pasa por una cuestión simbólica de algo que se reproduce constantemente, que se ven todos parecidos y todo eso, como estas mismas copias, que nunca reciben la luz del sol tampoco, y cómo se podían conocer las diferentes copias con respecto a los esposos o las esposas que podrían estar, por ejemplo, en este caso, teniendo una relación, construyendo una familia y después engendrando niños. ¿Y cómo es posible que las copias también se puedan encontrar logísticamente? ¿No te hablan de túneles abajo de Estados Unidos? Ok, y justo al mismo tiempo concibieron para que se vieran exactamente igual a los niños de estas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la parte logística, ok, ¿cómo consiguieron estos implementos para la rebelión? ¿Cómo pudieron comunicarse con otros en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que tenían un plan de dominar el mundo de la superficie simplemente agarrándose las manos, ¿no? Con esto de la campaña de Hands Across America para recaudar fondos en los años 80, que ya la tenían la camiseta y todo eso. Empieza a generar un montón de dudas y hay un vacío tan grande, de nuevo, a la hora de sustentar este mundo, de explicar la logística de este mundo, que no te da lugar a zambullirte en las dudas que serían más interesantes, más ricas, que sería, ok, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la alegoría de esto? Entiendo el texto,
me voy a meter en el subtexto, que era algo que sí pasaba con Get Out. Acá no te puedes meter en el subtexto porque el texto no tiene sentido y te quedas rascando la cabeza. ¿Cómo es posible todo esto? Yo siento que no sé si solución, pero hubiese alivianado este peso, esta carga, si Jordan Peele se hubiese ido por algo más metafísico, por una explicación más fantástica, más mágica, más sobrenatural. Simplemente cuando ellos llegan a esta casa, la familia de Rojo, y ella cuenta un poco esta historia de cuentos de hadas distorsionada. Ok, ahí se argumenta un poco más. Pasemos un par de minutos más en ese lugar y digamos que esta gente viene de esta dimensión negativa donde nuestros dobles viven ahí, que están sin alma, son nuestras sombras y están como en otro plano de la realidad, pero están muy cerca de nosotros y simplemente están atados como títeres, pero esta membrana entre nuestras realidades se pudo romper de alguna manera y ahora están acá con nosotros y ahora están muy resentidos y se quieren vengar y conocen todos nuestros secretos. Eso me parece mucho más perturbador que esta idea de que hay dobles tuyos viviendo abajo. Digo, sé que está queriendo pagar tributo a una película que se llama Chud, C-H-U-D, de los años 80, de terror, que salen mutantes de abajo de las alcantarillas y todo eso. Pero de nuevo, me parece que te metes en un lugar mucho más áspero y bastante menos interesante. Una película que yo siento que era tan ambiciosa como esta y termina saliendo bastante aireosa en la parte de las explicaciones que da, mezclando ciencia, fantasía y un montón de cosas, es Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque, que también jugaba con esto del humor y el horror. Acá me parece que no termina cuajando todo esto tan bien. Y hablando ya de las interpretaciones y las alegorías que uno podría intentar trazar entre lo que vemos y los potenciales significados. Ok, tenemos esto de Jeremías 11:11, que lo vemos en el cartel de la persona indigente, se refiere a todo eso. Esto está haciendo referencia a algo que está en la Biblia y que dice, por lo tanto, esto fue lo que dijo el Señor, les traeré un desastre del que no podrán escapar, aunque me griten, no los escucharé. Evidentemente un Dios bastante vengativo, iracundo del Antiguo Testamento. En un momento la Lupita de Rojo le dice a la otra que esto fue un poco el destino, que esa noche se conocieran, y estos truenos en la playa, al principio de la película y todo eso, estarían apuntando a que hay como una intervención divina para castigar a la humanidad. ¿Por qué? Ahí ya esa es otra pregunta. Y hasta las alegorías con los zombies me parece que son más fácil de trazar, y los paralelismos, ¿no? Esto de que en su momento querían hacer una crítica también gran parte de la sociedad que estaba impávida frente a lo que estaba pasando en la guerra, o en lo que tiene que ver con el mundo del consumismo. Las películas de Body Snatchers, los usurpadores de cuerpos, jugaban con esto de la infiltración, ¿no? Del comunismo, de ciertas ideologías que estuvieran apoderándose de tus parientes, de tus vecinos, de tus amigos. Cuando les preguntan quiénes son, responden en un momento en la casa, somos americanos, somos estadounidenses. Y tal vez esto de US puede hacer referencia a Estados Unidos, pero realmente no es fácil trazar de nuevo la conexión. Evidentemente hay cierta referencia a la esclavitud. Cuando se habla esto de estos túneles subterráneos y todo eso, cuando se desató en realidad antes de desatarse la guerra civil acá en Estados Unidos, los esclavos escapaban evidentemente, sobre todo del sur, queriendo ir al norte, y había lo que se llamaba una red secreta de ferrocarril, este Underground Railroad Network, que no de manera literal era como una red de vía de escape de casas, de lugares, de instituciones que ayudaban a los esclavos. Entonces, de una manera un poco metafórica, se refiere a esta red subterránea que acá en la película lo vemos de una manera literal. Me pregunto, ya que acá vemos diferentes razas y todos, si no pasa más por una cuestión de liberación de una clase más que liberación de una raza, ¿no? Y un poco esto de que estén con este overall, esta liberación del proletariado, de las clases más bajas que están olvidadas,
que están en las tinieblas, que la economía moderna, global, la clase política los ha olvidado, están resentidos, están cansados y ahora vienen un poco a sacudir este mundo que está construido sobre ellos. Es posible, abriendo un paréntesis en cuanto a la apariencia de ellos. De nuevo, esto de las tijeras me parece que están simplemente haciendo la referencia como cuando la vemos a Lupita de rojo al final en la clase, ¿no? Con esto que está cortando, esto de cortar lazos y liberarse de las personas humanas originales que viven arriba. El tema del color rojo, realmente no sé, simplemente una cuestión estética, de peligro. O, de nuevo, yendo al videoclip de Thriller de Michael Jackson, que se hace referencia en la película, que está de rojo con una chaqueta, tal vez por eso tienen un guante nada más. Y esto de que el guante sea un guante de conductor, de driver, puede querer decir que están tomando el volante de su destino y que ya no quieren estar en el asiento del acompañante. Realmente es difícil dar una respuesta definitiva, por eso hay muchos videos esto de que explicado, todo explicado. Realmente no, son interpretaciones. Acá realmente estamos todos interpretando. Y en lo que tiene que ver con la revelación final, y hablando más de la parte de lo micro y el tema del personaje de Lupita Nyong'o, se revela al final que Lupita de rojo en realidad era la niña humana, que fue encadenada por la niña copia que usurpó su lugar y terminó creando toda esta familia que vemos en la superficie. Después de matar al personaje de rojo, la otra Lupita gruñe y todo eso, su hijo aparentemente lo puede reconocer y después se le sonríe al final como si fuera un secreto entre ellos. Hay pistas de esto, me parece, cuando el personaje de Elizabeth Moss, la copia, no la mata a Lupita en la casa, posiblemente porque la reconoce. Cuando ella se encuentra con una de las dos niñas gemelas copias, la mata y gruñe por un segundo nada más. Entonces era otra señal de alarma. Pero me parece que es un twist muy poco protegido. Yo fue lo que pensé en todo momento y me hubiese sorprendido que no se hubiesen ido por este lado. ¿Por qué? Porque este twist me parece que no hace lo que se hizo en M. Night Shyamalan, de nuevo, en El Sexto Sentido, que fue esconder lo extraño, la sorpresa, adentro de un cliché, adentro de algo familiar. En El Sexto Sentido, que era el trauma que le quedó a un terapeuta que no pudo salvar a un paciente y después se quedó con ese trauma e intenta redimirse años más tarde. Entonces, dentro de eso que es familiar, que ya lo hemos visto con policías o con otros personajes, está escondiendo esta revelación al respecto del personaje de Bruce Willis. Entonces, acá en esta película no tenemos eso. Yo creo que si hubiese comenzado y en vez de haber mostrado a la niña copia desde el comienzo, que ya es algo extraño, ok, nos hubiese mostrado algo más, vamos a decir, terrestre. Posiblemente la intentan abusar a la niña, o algo pasa y alguien muere, o algún indigente acá en esta feria, en este parque de atracciones al comienzo. No vemos a la niña copia y después tenemos que ver una niña que está traumada, que no puede hablar, que tiene que aprender de nuevo a reintegrarse en la sociedad. Ya eso sería algo más familiar, y dentro de eso familiar está la posibilidad de jugar con que una personalidad nació en ese momento para protegerme, para defenderme. Eso fue la conclusión de los médicos y los terapeutas. Dentro de esas cosas humanas, terrestres y familiares, esconder lo extraño, lo sobrenatural, lo metafísico, whatever, acá en esta película. Y eso no pasa. Entonces, yo en todo momento estaba esperando eso. ¿Por qué lo hemos visto antes? En otras películas lo hemos visto antes, en otras referencias a la cultura popular. En el episodio de Los Simpsons, en este especial de Halloween, número 7, tenemos al gemelo malvado de Bart Simpson, que se llama Hugo, que nos cuenta la historia, que lo encadenaron al ático, que le daban cabeza de pescado. Y al final del episodio, que dura muy poquito, se revela que el bueno, en realidad, era el que fue metido en el ático, y el niño que ya había nacido malvado era Bart, que había tenido una vida normal entre nosotros. En cuanto a esto de que el niño puede estar un poco controlando a su copia,
puede asumirse que es simplemente porque este niño es un poco especial, como fue un poco especial su madre también. Y por qué el niño copia se deja controlar de nuevo. Tal vez porque es el más joven de la familia. Entonces Lupita, la de rojo, que en realidad es la humana original, no pudo hacerlo desconectar y liberarse tanto como a las otras personas que ella estuvo despertando, vamos a decir, para que pudieran desconectarse de sus originales y que pudieran rebelarse contra ellos. Así que en líneas generales, de nuevo, disfruto toda la película por un montón de cosas. Cuando llega la hora de sentarse y explicar, que es algo, por ejemplo, que no tienen que hacer los episodios de La Dimensión Desconocida, porque eran tan cortos, que era simplemente mostrarte una premisa interesante, darte un giro, una sorpresa, y después terminaban. No tenían que sustentar todo un mundo alrededor. Y acá, en una película de este tamaño y del director de Get Out, me parece que uno ya va con las expectativas más altas y quiere un poco más de información y quiere un poco más de carne para darle un poco de cuerpo a todo esto, y la película realmente no te lo termina dando. Se habla 2 o 3 minutos de un montón de cosas que uno realmente se queda rascando la cabeza, así que entiendo por qué mucha gente quedó insatisfecha, pero en el balance general realmente a mí me terminó gustando bastante. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com/Néstor Cine, denle like al video, compártalo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau.